Pero esta tarde quiero que vamos a concentrarnos en el río de Dios. La semana pasada vimos el candelabro, vimos el fuego, el Espíritu Santo como fuego obrando en nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de manos. Aviva el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad, una vez que lo has recibido, a mantenerlo avivado, ¿no? A mantenerlo avivado. Cuando un creyente se enfría, o se aparta de Dios, o se enfría, como queramos decirlo, es por estar en cosas que no debe, por apartarse del fuego de Dios, por no avivar el fuego, por no permanecer en la adoración, por no permanecer en relación con Dios. Todos esos conceptos, hay muchos, no quiero meterme ahora en todos estos, pero son conceptos que si los descuidamos en nuestra vida, nos damos cuenta que la llama se apaga, que nuestra relación con Dios se enfría, que se va apagando el fuego de Dios, ¿ok? Vamos a ver 3 versículos bases para establecerlos esta noche. Primero está en Juan 7. Si tenéis preguntas, como dije la semana pasada, hacérmelas. Podéis usar el WhatsApp para mandar la pregunta. Si tenéis alguna petición de oración, podéis mandar la petición por medio de WhatsApp y después al final oramos. Como queréis, ¿ok? Aprovechar los medios que tenemos a nuestro alcance. Juan 7, 37 al 39. Aquí está Cristo Jesús hablando. Está Cristo Jesús en Jerusalén. Fue el último y gran día de la fiesta. La fiesta era la fiesta de los tabernáculos, de los tabernáculos, ¿ok? Cuando, no sé si conocéis un poco de las fiestas de Israel, de los judíos, pero la fiesta de los tabernáculos era para conmemorar y darle gracias a Dios por el tiempo que estuvieron en el desierto viviendo en tabernáculos, en tiendas. Entonces, para conmemorar ese día, subía a la azotea de su casa. Las casas en Israel, en Jerusalén, antiguamente, no sé si la habéis visto en documentales, eran con el techo plano, ¿no? Parecía a las que hay aquí en las más antiguas de España. Entonces subían a la azotea de su casa y con ramas de palmera, de olivos, de higueras y tal, montaban un tabernáculo, y durante una semana vivían en esa vivienda temporal que montaban en la azotea para conmemorar el tiempo que estuvieron en el desierto. Y el agua tenía mucha importancia en esta fiesta también. En el último día de esta fiesta salía el sacerdote, el sumo sacerdote, a las escaleras del templo, la entrada principal del templo, con unas garrafas, se llaman, ¿no?, grandes de agua, y las tiraba por la escalera para abajo, como un río. Las tiraba representando y dándole gracias a Dios por las veces que Dios proveyó agua en el desierto. Ejemplos de las veces, por ejemplo, está cuando llegaron a Mara. No sé si os acordáis de la historia. Cuando llegaron a Mara era un pozo de agua en el desierto, pero esa agua estaba amarga y no podían beberla. Entonces Dios le dice a Moisés: coge había por ahí un tronco de madera, un madero, coge ese madero y échalo al agua, y cuando le echó al agua, las aguas se hicieron dulces y pudieron beber. Nos habla de la cruz. Jesús murió en un madero para redimirnos, para darnos vida eterna, para darnos el agua viva, para limpiar y borrar de nuestras vidas la amargura y la destrucción del pecado. Más adelante está la piedra de Oreb, que quizás es la roca de Oreb, que es el más claro de los tipos de Cristo. 2 veces pasaron por ese lugar. La primera vez Dios le dice a Moisés: coge tu vara y golpea la roca, golpéala fuerte. Cuando golpeó la roca, fluyó agua de la roca, de la peña de Oreb, ¿no? En una canción que cantamos antiguamente: la peña de Oreb está fluyendo, agua de vida saludable para ti. Fluyó agua.
y el pueblo bebió y vivió. La segunda vez que pasaron, Dios le dice a Moisés, háblale a la roca y fluirá agua. Y Moisés, como estaba enfadado con el pueblo, porque lo único que hacía el pueblo era renegar contra Dios y quejarse y murmurar y quejarse de todo, Moisés vuelve a golpear la peña, la roca. Salió agua otra vez, pero Moisés se quedó sin entrar en la tierra prometida por golpear. La roca de Oreb es un tipo de Cristo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Por golpear a Cristo dos veces. El sacrificio de Cristo es una vez para todas y no se juega con eso. ¿Okay? Hay muchos predicadores a los que hablamos de la gracia de Dios y predicamos la gracia de Dios, nos acusan de superficial, de hacer la gracia, la salvación demasiado superficial, de que la gracia lo permite todo, de que predicamos que la gracia lo permite todo. No, yo nunca he predicado eso. Yo creo en la gracia totalmente, la gracia de Dios. Pero la gracia, como dice el apóstol Pablo, nos da el poder para decirle no al pecado. Y cuando jugamos con el pecado y nos apartamos de Dios y nos rebelamos contra Dios, y estoy hablando no de deslizarse, no de caer, que a todos nos pasa, aun siendo cristianos, pero estoy hablando de negar contra Dios. La Biblia dice en Hebreos, no hay más sacrificio por el pecado. Fue golpeado una vez por todas. ¿Okay? Entonces aquí, en este caso, en vez de salir el sacerdote, sale Cristo Jesús a la escalera en esta fiesta que os acabo de explicar, y coge un cántaro de agua y la tira por la escalera para abajo y le dice a la gente, el que tenga sed venga a mí y beba. En el versículo 37, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su interior, de su ser, brotarán ríos. Es lo que estamos estudiando hoy. Ríos, el Espíritu Santo, la vida de Cristo como un río. De su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Os dais cuenta que ríos está en plural? No habla de un río, sino de ríos. Pero él decía, por si nos queda alguna duda, nos explica qué son estos ríos. Pero él decía esto del Espíritu Santo que los que habían creído en Cristo Jesús habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Ríos de agua viva fluirán de su interior. O sea que aquí tenemos al Espíritu Santo como el ríos de agua viva que fluyen de nuestro interior. ¿Quién da ese río? ¿De dónde empieza ese río? De Cristo Jesús. Que en Ezequiel es una de las profecías para mí más bonitas y poderosas acerca de lo que estamos hablando ahora. Esto es en el Antiguo Testamento, Ezequiel 47, yo creo que todos los conocéis cuando digo Ezequiel 47, el versículo del 1 al 12. El profeta Ezequiel tiene una visión, un encuentro espiritual, ¿no? Y en esa visión ve un templo. De hecho, el templo que Ezequiel vio en esta visión no ha sido construido nunca, ¿okay? Ha sido construido el templo de Herodes, el templo de Salomón, el templo de varios, el tabernáculo, el templo de David, el tabernáculo de David, perdón. Pero este templo que Ezequiel vio en esta visión no ha sido construido nunca. Entonces, por esa causa, muchos de los que estudian la palabra creen que está hablando de un templo futuro o del templo nosotros, como el templo de Dios, ¿okay? El templo de Dios, del Espíritu Santo. Después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Salían del sur del altar. En el centro del templo había un altar, y de debajo de ese altar salía un goteo, podríamos decir así, un goteo de agua, ¿no? Parecía poca cosa al principio. De debajo del lado al sur del altar.
Ahora, si podemos entrar en mucho detalle aquí, no quiero alargarme porque el tiempo se nos va rápido, pero si sale del sur, ¿de dónde viene? Del norte. En la Biblia, cuando habla del norte, siempre nos habla, el trono de Dios está al norte. El norte es el gran trono de Dios, el templo de Dios al norte. El norte es la gloria, nos habla de gloria, de la presencia de Dios. Entonces por debajo del altar salía este chorrito de agua. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió del oriente con un cordel en la mano, un cordel de medir, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. 1000 codos son aproximadamente entre 500 y 530 metros, ¿okay? Medio kilómetro, ¿no? Entonces midió medio kilómetro, 500 metros aproximadamente, y el agua empezó. Os dais cuenta que el río sale del altar y empieza a crecer cada vez más hondo, más grande. Me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude vadear porque las aguas habían crecido. Aguas que tenía que pasarlas a nado. O sea que ya no podía tocar el fondo. Tenía que pasarlas a nado. Un río que no se podía vadear. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, he aquí, en la orilla del río, muchísimos árboles a uno y a otro lado del río. Y me dijo: estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Araba. Luego siguen hacia el mar. El Araba es la zona del Mar Muerto. El Mar Muerto, como dice la palabra, es el mar muerto. Es un mar que tiene tanta cantidad de sal que no hay vida en él, ¿okay? O sea que este río fluye al Mar Muerto. Muerte, habla de soledad, habla de falta de vida. Y después del Araba, que es el Mar Muerto, sigue hacia el mar y desemboca en el mar. En otras versiones dice el Mar Grande. El Mar Grande para los de Israel, Egipto, Israel y toda esa zona, es el Mar Mediterráneo, el que tenemos aquí en nuestra puerta, ¿ok? El Mar Muerto, el Mar Mediterráneo. Y en el Mar Mediterráneo hay muchos peces, y sigue hablando de la pesca, de peces grandes, pequeños, de sanidad. Estos árboles darán 12 frutos, un fruto cada mes, y las hojas de los árboles serán para sanidad de las naciones. Ahora, aquí vamos viendo proféticamente cómo funciona el río de Dios. Aquí en esta tierra, cuando creyentes llenos, y acordarse lo que hablamos la semana pasada, hablamos del candelabro. ¿Para qué sirve el candelabro? ¿Para qué sirve la luz? Para dar luz, para revelar a Cristo, los panes que están en la mesa de la presencia, y para que el mundo vea la luz y acuda a la luz, para que el mundo conozca a Cristo Jesús. Verán el resplandor de vuestra gloria y acudirán al resplandor de vuestra gloria, para que el mundo vea a Cristo. La tierra será llena, profetiza el profeta, con el conocimiento de la gloria del Señor. Y no quiere decir que todo el mundo sea salvo o vaya a ser salvo, porque siempre van a haber rebeldes y siempre van a haber personas que vean lo que vean y les digan lo que digas, van a seguir sin creer. Pero habrá conocimiento de la gloria de Dios. Nadie podrá decir: yo no he conocido a Cristo, yo no he visto su gloria, yo no he visto su amor, ¿Por qué? Porque lo verán. ¿Cómo lo verán? Y ese es el tema de esta noche: a través de creyentes llenos. La semana pasada hablamos de creyentes en llamas, ¿sí? Alumbrando. Ahora vamos a ver a creyentes llenos. ¿Por qué? Porque donde fluye este río, hay sanidad. Vamos a ver otro pasaje más importante en Efesios 1. Versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo, que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención
de vosotros en mis oraciones, pidiendo, y esto es lo que pide por ti y por mí el apóstol Pablo, esto es lo que pide por los creyentes, Efesios 1, del 15 al 22, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento ¿de quién? De Cristo, para que conozcamos a Cristo. Pablo está pidiendo que tú y yo, Pablo está pidiendo, les pide, y yo creo que Dios ha contestado y está contestando esta oración, que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, que nos revele a Cristo. Esta es la oración que hago yo, día sí, día no. Revela a Cristo en mí, revela a Cristo en mí, para conocerlo mejor, porque no es mi pasión personalmente, es conocer mejor a Cristo. El apóstol Pablo dijo una vez, yo lo tengo todo por basura, todo lo que he conseguido en mi vida, en mis estudios, en mi carrera, lo tengo todo por estiércol, con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Para que vuestros ojos, sigue orando el apóstol Pablo, para que nuestros ojos, para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamado, para qué os ha llamado Dios, cuáles son las riquezas de su gloria y la herencia que tenemos junto con los demás santos, que es la gloria de Dios precisamente, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, la extraordinaria grandeza de su poder que obra en nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares o en los celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Cristo lo puso como cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo hará, que lo llena todo en todo. Esta es la oración. Esta oración aplícala a tu vida. Esta oración órala en primera persona. Pon tu nombre ahí. Padre, te pido que me des espíritu de sabiduría para conocer, Señor, la grandeza de tu poder que obra en mí. Padre Santo, para saber, como dice aquí en el versículo 20, para saber, Padre, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos y lo sentó en los celestiales está obrando en mí. Para saber, Padre Santo, una vez por todas, Señor, para darme cuenta y ver, Señor, que lo has puesto todo principado, toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo nombre que se nombra, lo has puesto debajo de mis pies, porque yo soy el cuerpo de Cristo, los pies de Cristo, y está debajo de mis pies, y Él es la cabeza. Para saber que estoy conectado a la cabeza, para, Señor, dejarme llevar por la cabeza, sabiendo que tengo autoridad y poder, al estar sujeto a la cabeza que es Cristo, y que todo está debajo de mis pies, porque yo soy el cuerpo de Cristo, los pies de Cristo. Esta es la revelación que como creyentes necesitamos. Pero volviendo a Ezequiel 47, ¿os dais cuenta que esa relación con Dios va creciendo de un chorro solamente a un río que hay que pasarlo a nado? Ahora, yo no sé si vosotros sois nadadores o no, o si os gusta el agua, pero el agua, el río, el tal, ¿por qué? Porque me gusta estar en control. ¿No habéis entendido? Cuando yo me meto en una piscina y no toco el fondo, no me gusta. Me gusta estar en control, me gusta tener los pies en el suelo. Cuando me meto en un río a bañarme, en Australia varias veces nos hemos bañado en ríos, hay muchos ríos grandes, tocar el fondo. Si yo me lanzo a un río y veo que no puedo tocar el fondo y tengo que cruzar al otro lado, me espanta, me llena de cierto temor, porque me gusta estar en control. ¿Qué nos está enseñando aquí el Espíritu de Ezequiel? Que cuando llegamos a ese nivel en nuestra vida, a esa madurez donde estamos dispuestos a someternos al Espíritu Santo, a someternos al señorío del Espíritu Santo de tal forma
que incluso perdamos el control y ya no estemos en control de nuestra vida, que es el Espíritu Santo el que está en control, que es el Espíritu Santo el que va a determinar si me ahogo o salgo nadando, que si es el Espíritu Santo el que va a determinar si fracaso o tengo victoria. No sé si me estáis entendiendo. Que yo ya no estoy en control porque no puedo tocar el fondo, o nado o me ahogo. Cuando llegamos a ese nivel de desesperación por el Espíritu Santo, a ese nivel de entrega por el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, a ese nivel del señorío del Espíritu Santo en nuestra vida, es cuando vamos a ver, como dice aquí, resultados. Los peces pesca, peces grandes. Los peces en la Biblia siempre nos habla de almas, ¿no? De salvación, de almas redimidas. Vamos a ver las sanidades, vamos a ver y la razón del por qué no nos movemos en este nivel, la razón del por qué hay muy pocos creyentes que se mueven a este nivel, es por dos razones. La primera, como he dicho antes, es el miedo a perder el control. Nos gusta estar en control. Y la segunda es porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Nos han hablado de Dios. Nos han enseñado acerca de Dios. Hemos escuchado sermones acerca de Dios, pero no conocemos a Dios. Y no sé si veis la diferencia entre lo que estoy diciendo o no. Pero vamos a ver un versículo para que entendáis para que os aclare un poco el tema. Está en Daniel 11. Daniel 11, 23. Daniel 11, 32. La segunda parte del versículo. Daniel 11, 32. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, a los que no guardan el pacto, a los que se rebelan contra el pacto, a los que no obedecen el pacto, a los que no se someten a las promesas y al pacto de Dios. Pero, termina diciendo, más el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. El pueblo que conoce a su Dios actuará. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte. No sé si alguien tiene la Reina Valera, porque lo dice un poco diferente, parece. Sí, lo dice, iba a decir. Se dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y actuará. Se esforzará y actuará. Hará algo. Actuará. Cumplirá las promesas de Dios. Vivirá en la realidad que hemos leído en Efesios 1. El sin temor. ¿Por qué? Por su gran poder que obra en nosotros, como dice Efesios 1:19 que hemos leído antes, por su incomparable gran poder. El mismo incomparable gran poder que levantó a Jesús de los muertos, obra en nosotros. Y esa es la oración de Pablo, esa es la oración que Pablo está haciendo ahí en Efesios. Esa es la carga que hay en el corazón de Pablo. Señor, yo te pido por tu iglesia, que no solamente escuchen hablar de ti, que no solamente sepan que hay Dios, que no solamente crean que hay Dios, porque una cosa es creer en Dios. Yo creo en Dios. La Biblia, sin embargo, nos dice que aún los demonios creen. En los últimos 20, y no digo que no haya grupos y por aquí y por allá que están haciendo esto, que están buscando, que están clamando a Dios, que están obrando en obediencia, pero en general la iglesia de Cristo no conocen a Dios, porque si conocen acerca de Dios, pero no lo conocen, me entiendo. No sé si me estoy explicando que el poder de Dios. Cuando dudamos si Dios quiere contestar nuestras preguntas, nuestras oraciones, cuando dudamos la sanidad, cuando dudamos la salvación, cuando dudamos, cuando mezclamos el antiguo pacto con el nuevo, cuando todos estos conceptos que se escuchan hoy en día en muchos lugares, es porque no conocemos a Dios, porque si conociéramos a Dios sabrían. Lo voy a decir de esta forma para que me entendáis mejor, y lo he dicho en otras ocasiones. Cristo Jesús es la teología. Teología quiere decir el estudio de Dios. Cristo Jesús es la teología perfecta. Cristo Jesús es, como dice el apóstol Pablo, es la imagen y semejanza del Dios invisible. Cristo Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cualquier enseñanza, y este es un aviso, para que el que lo quiera recibir, cualquier enseñanza, cualquier estudio, cualquier sermón que tú escuches, cualquier enseñanza que
donde te presenten a un Dios que no se refleje en la vida que vivió Cristo y el ejemplo que Él nos dejó aquí en la tierra, no es el Dios de la Biblia. Suena duro, pero así de claro. ¿Lo habéis entendido? O sea que si alguien me habla de Dios y yo comparo lo que me han hablado de Dios con lo que Jesús demostró en el tiempo que anduvo aquí en la tierra, en el testimonio que Él dio a sus discípulos y a sus seguidores, y no es igual, es porque algo falla y no es Cristo, es esto, una enseñanza. ¿Ok? Entonces esa es la forma de juzgarlo y de verlo. Necesitamos conocer a Dios. La mayoría de los creyentes tienen una creencia en Dios, una creencia en Dios, y ahí se limitan, pero no conocen a Dios. Es por eso que la vida del cristiano se hace tan difícil. ¿Por qué? Porque vivimos la vida con limitaciones, vivimos la vida como dice Efesios 4:14, llevados de aquí para allá por vientos de doctrinas. Se levanta uno, enseña una cosa, se levanta otro, enseña, sí, qué bonito tal. Se levanta otro, enseña, habla mejor que el primero, sí, eso sí, poderoso, venga para allá. Y para aquí, para allá, como dice Efesios 4:14, no maduramos. El creyente maduro es aquel que no es llevado de aquí para allá por diferentes vientos de adversidad o vientos de doctrina. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Y por esa razón vivimos una vida sin poder, desanimados, deprimidos y derrotados, porque nunca hemos tenido ese conocimiento experimental del cual Pablo habla aquí en su oración en Efesios 1. Y la razón es porque tristemente a través de los años en las iglesias, en la llenura del Espíritu Santo, el hablar del fuego, la pasión por su presencia, el río que fluye, los ríos que fluyen del interior, el poder del Espíritu Santo se ha ido delegando, se ha ido dejando a un lado como si fuera algo opcional. Como las lentejas, si las quieres te las comes, si no las dejas. Y con el Espíritu Santo hacemos lo mismo. Es que no me gusta la sensualidad, la emoción. Es que el descontrol, es que si no estoy en control a mí no me gusta, es que si no toco el fondo del río yo quiero estar en control. Y hemos delegado al Espíritu Santo como algo opcional, cuando en la Biblia Cristo Jesús dijo bien claro: no moveros de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No hacer nada, ni siquiera hablar de lo que habéis visto, hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que haya venido me seréis testigos. Los discípulos, por ejemplo, para que veáis, los discípulos antes de que Cristo Jesús fuese crucificado, todos ellos, los 12, ¿qué le decían a Cristo Jesús? Nunca te vamos a dejar, nunca te vamos a abandonar. Si es necesario que muramos contigo, vamos a morir contigo, pero nunca te vamos a fallar. ¿Qué pasó cuando lo apresaron? ¿Qué pasó cuando lo estaban clavando en la cruz? Dice la Biblia que salieron todos corriendo, solamente quedaron las mujeres y un discípulo, el amado Juan. Entonces en la carne querían, como muchos de nosotros creyentes, en la carne queremos: yo quiero hacer cosas por Dios, yo quiero ser fuerte, yo no quiero fallar, yo quiero servir a Dios, pero nos falta el buscar esa llenura, buscar apasionadamente y no dejarlo, no descuidarlo y no cansarnos hasta que no sea una realidad tangible en nuestras vidas. La palabra de Dios nos habla de personas que han hecho esto, que han buscado a Dios, y si os dais cuenta, usa ejemplos muy claros para demostrarnos de que no eran superhumanos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de este tema, a mí como pastor me ha pasado que hablo de este tema y siempre salta alguno que dice: sí, pero eso es para los pastores, o eso era para ese tiempo, eso era para Elías, o eso era para Pedro, para Pablo, eso es para los... No todos tenemos el mismo llamado, no todos Dios no nos llama a todos a la misma cosa. Dios no nos llama a todos a la misma misión, pero sí nos llama a todos a ser llenos
de su Espíritu Santo. Porque hagamos lo que hagamos, como vimos el sábado pasado, hagamos lo que hagamos, nos mande Dios a hacer lo que nos mande a hacer, no se puede hacer sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo en Jueces. Bueno, voy a citarlos porque no hay tiempo. Por ejemplo, Elías. La Biblia dice que Elías era un hombre con pasiones semejante a las nuestras. Sin embargo, está en Santiago 5:17. Sin embargo, era un hombre semejante a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que lo sabéis, ¿no? ¿Quién ha leído la historia de Elías? Elías tuvo un gran avivamiento. Santiago 5:17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, la tierra produjo su fruto. Era un hombre con pasiones semejantes, en otras palabras, igual que tú y yo, los mismos temores. Fue un hombre con altos y bajos. Vio un gran mover de Dios, la gloria de Dios descender con fuego sobre el monte Carmelo. Y con su propia mano, porque los sacerdotes que estaban de su parte no quisieron hacerlo, les daba miedo. Con su propia mano mató a más de 700 y pico de sacerdotes falsos. Sin embargo, después la reina Jezabel dijo: quiero que apreséis, que capturéis a Elías y le cortéis la cabeza. ¿Y qué hizo Elías? Salió corriendo, se escondió en una cueva en el desierto. Tenía dudas, tenía temores. En otra ocasión le dice a Dios con duda, le dice: Señor, hubo un milagro que aconteció, y sin embargo, cuando ese milagro parecía que se torcía, que no iba a salir bien, empieza a decirle: Señor, es que no me has mandado tú que haga esto, porque ahora esto no sale bien, porque ahora se tuerce. Pasiones y temores igual que nosotros. Sin embargo, oró fervientemente. En 1 Corintios 2, del 1 al 5, el apóstol Pablo dice: yo, hablando a los Corintios, 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice: yo vine a vosotros con debilidad de mi cuerpo, y con gran temor y temblor, a predicaros el Evangelio. Dios, todo lo que Dios te pida hacer, todo va a ser algo que tú en tu propia fuerza no eres capaz de hacerlo. Y yo estoy siendo duro esta noche, pero es importante porque necesitamos ver la gloria. Necesitamos cambio. El mundo necesita ver a Cristo. Si tú crees que Dios te ha llamado a hacer algo, y eso que tú crees que Dios te ha llamado a hacer, eres capaz de hacerlo, no ha sido Dios, no ha sido claro. Ha sido tu deseo. Ha sido algo que tú te gustaría, que no es malo, no entenderme mal. No es malo. Tú puedes tener buenos deseos. Dios es el que pone el querer con él hacer. A lo mejor te dice esto o lo otro. Ve y visita a esta familia inglesa. Ve y tal. Si tú puedes hacerlo, has sido tú. Pero si no eres capaz de hacerlo sin el poder del Espíritu de Dios, de Cristo en tu vida, es porque Dios te está mandando. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el éxito de Elías? ¿Cuál fue el éxito de Pablo? Que reconocen su debilidad, reconocieron su debilidad, pero al mismo tiempo encontraron un contrapeso a su debilidad para sacar fuerza y poder cumplir y obedecer a Dios. Y eso es lo que les falta. En Efesios 6:10, el apóstol, aquí el mismo Pablo, le dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no la tuya. No te fortalezcas en ti mismo, no te metas en tu habitación a auto convencerte
de que puedes hacerlo. Yo sé que tengo que obrar, yo sé que tengo que obedecer a Dios, yo sé que tengo que hacer algo por Dios, yo lo puedo hacer, yo puedo hacerlo, sí, yo puedo, venga, como el baloncesto. No dice que hagas eso, dice que te que reconozcas que eres débil, reconozcas que tienes temores, reconoce que no sabes hablar bien, reconoce que eres débil, reconoce que tienes dudas, reconoce que tienes miedo, pero fortalécete en el Señor y el poder de su fuerza. El contrapeso de tu debilidad es el poder de Dios. En otras palabras, reconoce que hay otra fuente que contrarresta la debilidad de tu carne. En Colosenses 1:29 tenemos otro ejemplo del apóstol Pablo. Dice, con este fin también me esfuerzo yo, o trabajo esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. O sea que si leéis el contexto veréis que está hablando del evangelismo. El apóstol Pablo aquí dice, a Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con esa razón, con ese propósito, para cumplir ese llamado de parte de Dios, yo trabajo, o como dice otra versión, yo me esfuerzo, según no mi poder, sino su poder que obra poderosamente en mí. El versículo que he citado antes, de que Él es el que pone en nosotros el querer como el poder, si queréis anotarlo, está en Filipenses 2:13. Porque es Dios el que trabaja en vosotros. Vamos a leerlo si queréis. Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. O sea que lo hace porque Él quiere, por su voluntad. ¿Okay? O sea que vemos aquí que ese es el secreto, o lo que tenemos que aprender, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, en nuestra vida. Y es por esa razón, por todo lo que acabo de decir, que Pablo puede decir en 2 Corintios 12, versículo 9 y 10. Y Jesús me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder, y aquí podéis subrayarlo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en necesidad, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios nunca va a llamar o a buscar una persona confiada en sí mismo, que confía en su propia fuerza. Dios siempre va a buscar a aquel que es débil y lo reconoce, pero al mismo tiempo ha aprendido a encontrar el contrapeso de esa debilidad en su carne, que es el poder de Dios, del Espíritu Santo obrando en su vida. Dios busca la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, mi debilidad le deja espacio, si queréis decirlo así, a Dios para que Dios obre y se manifieste glorioso. Si todo lo que Dios nos pidiera hacer lo pudiéramos hacer en nuestra fuerza, ¿quién se llevaría la gloria? Nosotros. No Dios. La gente diría, mira qué bien habla ese hombre, mira qué bien predica esa mujer, mira qué bien lo ha hecho, mira tal. ¿A quién se está llevando la gloria? El hombre, la mujer. Sin embargo, cuando alguien me conoce a la gente y dice, ¿cómo es posible que esa mujer esté haciendo eso? Solamente puede ser Dios.
¿Cómo es posible que ese joven esté haciendo las cosas que esté haciendo? Solamente puede ser porque Dios está obrando en él. Entonces, nuestra debilidad hace espacio, deja espacio en nuestra vida para que Dios sea Dios, para que Dios obre y se manifieste poderoso. Entonces Dios ha provisto todo lo que necesitamos, absolutamente todo lo que jamás vamos a necesitar para vivir la vida del creyente completa, al máximo, trayendo gloria a Dios, y aventura. Es una aventura en nuestra vida vivir de esta forma, obedeciendo a Dios, sabiendo que si Él no obra, tú no vas a poder hacerlo. ¿Okay? Entonces vemos el río de Dios en todo esto, el río de Dios. En Juan 7:37 vuelvo a repetir, de vuestro interior, de vuestro interior. ¿Dónde está interior? ¿Dónde está nuestro interior? Aquí. En el Antiguo Testamento, en las culturas antiguas, la gente creía que la vida nacía de aquí, salía de aquí, del estómago. Salía del estómago, salía de nuestro interior. De nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Es en nuestra debilidad que Dios se manifiesta poderoso y fuerte. Ahora, ¿por qué el río? ¿Por qué el río? ¿Cuáles son las características del río? ¿Por qué habla del Espíritu Santo como un gran río? En primer lugar, como dice Juan 7:37, de vuestro interior correrán ríos de agua viva, produce vida. Y esto lo dijo del Espíritu Santo. El río de Dios es un río que arrasa, ¿no? Con todo. Un río que arrasa. En Ezequiel 47 vemos que el río empezó pequeño, pero después fue un río grande. Ahora, ¿cómo podemos ilustrarlo esto como creyentes, entendiendo cómo funciona un río? Aquí en España, en Murcia, por ejemplo, hay muchas, cada vez que llueve un poco, aunque llueva poco, se inunda todo. ¿Por qué se inunda todo? Porque la gente ha construido en las ramblas, que es el cauce por donde fluya el río. ¿Os dais cuenta que por qué se inundan las cosas? Porque el río siempre busca su cauce, siempre busca su camino. El río no se puede retener por nada. El río, aunque tú pongas una casa en medio de lo que antes era el cauce, el río pasa por encima y arrasa con la casa. Y eso es el río del Espíritu, ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No se limita a la orilla del río. No es moldeado por lo que el mundo dice. Una persona llena del Espíritu Santo no se moldea ni se conforma con lo que los demás dicen. Marca su propio camino, marca su propio destino en Dios. Sabe lo que Dios lo ha mandado a hacer y va a por ello. Y arrasa con todo lo que se oponga y todo lo que se ponga por delante, aunque tenga que fluir solo. No se limita a la orilla del río que marca la gente, o que a veces marca la religión, o marcan las personas. Es que siempre se ha hecho de esta forma, ¿por qué ahora tenemos que cambiar? Es que siempre se ha hecho tal. Esa es una frase muy común. Yo la he escuchado muchas veces cuando era joven. ¿Por qué? Porque empezamos muchos a buscar el bautismo, el ayuno al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empezó a revelar ciertas cosas, la adoración. ¿Por qué tenemos que adorar de esta forma si siempre se ha hecho así? ¿Por qué tenemos que orar tal si siempre se ha orado de esta otra forma? El río de Dios, cuando un creyente está lleno del río, cuando fluyen esos ríos de su interior, marca su propio camino, no está impedido, no se impide ni limitado por los límites que marca el mundo ni el hombre. No puede ser apagado, no puede ser cortado el fluir. Arrasa con toda la basura, las ramas y todo lo que haya por delante. Y no solamente eso, sino que donde quiera que fluye ese río produce vida.
Un ejemplo claro de esto en la naturaleza, quizás hay muchos ríos gigantes en el mundo poderosos, el Amazonas, el Nilo, pero un ejemplo claro, ahora que me acuerdo, es el río Nilo. El río Nilo, toda esa zona del río Nilo es uno de los es el más largo del mundo y fluye por varios países de África, Egipto. Se conoce más por Egipto porque lo ha hecho famoso, pero por otros países de África del norte. ¿Qué pasa con el Nilo? Que mientras el Nilo se mantiene dentro del cauce, va fluyendo, pero no produce vida a los lados, y a veces se ve en los documentales cómo puede ser que esté en la orilla del río y se ve todo seco, parece todo desierto. Sin embargo, 1 o 2 veces al año el río crece, el río sale de su cauce, no se limita a las orillas, empieza a fluir con potencia y con vida, y todo el terreno que queda inundado por el río, cuando el agua vuelve a bajar, empieza a brotar vida nueva. Cosecha, trigo, dátiles, palmeras, de todo tipo de vida. El desierto se convierte en verde, se pone todo verde y precioso. Es un ejemplo de lo que estoy diciendo aquí. En Juan 7:37 Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y nunca tendrá sed jamás. En Ezequiel 47:9, donde quiera que este río fluye, habrá vida. Isaías 59, versículo 19. Cuando el río está fluyendo en tu vida, no serás tentado por las aguas muertas del mundo. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol temerán su gloria, porque Él, hablando de Cristo, vendrá como torrente impetuoso, que el viento, que el espíritu, el ruach, esa palabra viento es ruach en hebreo, que quiere decir el espíritu. Es el mismo nombre que se usa del Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor impele. Aquí tengo que hacer un paréntesis, porque vosotros estáis usando la Reina Valera, ¿verdad? La Reina Valera lo dice totalmente diferente. Entonces, anotar esto, la versión que he leído hoy. ¿Por qué? ¿Por qué la versión que he leído? Porque todas las versiones, yo tengo por ejemplo aquí 27 versiones diferentes, todas menos 2, la Reina Valera y el King James, dicen lo que dice. ¿Qué dice? ¿Lo tenéis? El 55 era el 59, 19. 59, 19. Isaías 59, 19. Esto es un paréntesis, pero importante. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Lo veis? Totalmente diferente. ¿Por qué pasa eso? Porque acordarse que en los textos originales no existen las comas ni los puntos. Entonces han puesto la coma donde no tenían que ponerla. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué? Entonces, ¿qué debería decir si ponemos la coma en el lugar correcto? Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria. Vendrá el enemigo, coma, pero como un gran río, el Espíritu del Señor lo echará. ¿Veis la diferencia? Entonces, aunque ponga enemigo, que otras versiones no lo ponen, otras versiones habla de Cristo, la coma, si cambiáis la coma de lugar, veréis que tiene más sentido. ¿Por qué tiene más sentido? Porque ese contexto está hablando de quién está hablando. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Cristo es el río. Acabamos de ver en Juan 7. Yo soy el río. El que venga a mí beba no tendrá sed jamás. La Biblia nunca habla de Satanás como un río. Entonces, aunque use la palabra enemigo, que puede ser, pero la coma está ponerla en el lugar correcto. Aunque se levante el enemigo con un torrente impetuoso, el Espíritu del Señor lo... O sea que vemos aquí, como he dicho antes, en las 27 y pico de versiones que uso yo para estudiar,
todas menos la Reina Valera. Y en inglés la King James usan la palabra en ese formato. Todas las demás no. Porque Él, con mayúscula hablando de Cristo, porque Él vendrá como un torrente impetuoso que el viento del Señor impele. Y sigue hablando de Cristo, es el mismo tema, y vendrá el Redentor a Sion. O sea que está hablando de Jesús. Ok, entonces vemos ahí el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Arrasa con el enemigo, arrasa contra toda tentación. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo y está fluyendo en el poder del Espíritu Santo, no se deja llevar por el pecado, por la tentación. ¿Okay? Es como una manguera de agua. No sé si usáis la manguera o el grifo de agua. Cuando está saliendo agua de la manguera o del grifo, ¿puede entrar algo? No está saliendo. Ahora, si no está saliendo nada, puede entrar agua sucia o pueden entrar cosas que no deben estar ahí. Y es por eso que lo necesitamos. Necesitamos una revelación, en primer lugar, una revelación del poder de Dios. Conocer a Dios, En Daniel 11:32 hemos leído: el pueblo que conoce a Dios actuará y hará grandes obras. En primer lugar. Segundo punto, saber que el Espíritu Santo no es una opción, no es opcional, es para todos y es necesario. En Hechos capítulo 1, Jesús lo deja bien claro, Dios lo deja bien claro en Hechos 1:4. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y el versículo 8 de ese mismo capítulo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos eran testigos de todo lo que habían visto. Vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús morir y resucitar, vieron a Jesús alimentar a los hambrientos, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, vieron cosas increíbles, Jesús caminando sobre el agua. Sin embargo, o sea que con eso, usando la lógica humana, con eso podían haberle dicho a Jesús: ¿habéis visto todo esto que he hecho? Ahora ir y decírselo. Sin embargo, Jesús le dice: no moveros de Jerusalén hasta que no hayáis recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que vais a enseñar, todas estas cosas que habéis visto, si no vais en el poder del Espíritu Santo, no os van a creer. Es por eso que más adelante en Marcos 16, Mateo 28 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y estas señales del Espíritu Santo seguirán. Y en Marcos 16: y ellos salieron por todas partes predicando el Evangelio del reino, y Dios colaboraba con ellos, Cristo obrando a través de ellos, confirmando la palabra con señales y prodigios y el poder del Espíritu Santo. Amén. O sea que necesitamos la revelación del poder de Dios, y el dejar de creer que el Espíritu Santo es opcional. No es opcional, es necesario. Y cuando conocemos el poder de Dios podemos obrar. Joel 3:10, o como dicen los buenos cristianos, Joel 3:10 dice: forjar espada de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestros podaderas, y diga el débil: fuerte soy. En otras palabras, dejar de esconderse en vuestra debilidad, convertir vuestros arados, convertir vuestras podaderas en armas de guerra, porque tenemos una lucha contra el mal. Y diga el débil: fuerte soy. Creer en el poder de Dios y declararlo. Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo porque soy muy listo. Todo lo puedo porque soy muy espabilado. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. ¿Quién es el que me fortalece? Cristo. ¿Y por qué Él me fortalece? Todo lo puedo. Y Efesios 3:20. ¿Os dais cuenta? Os estoy dando los versículos que son la confesión de nuestra fe. Una vez que tengas la revelación del poder de Dios obrando en ti. Y aquel, está hablando de Cristo Jesús, y aquel que es poderoso para hacer todo. Vamos a leer el anterior para que veáis el contexto. Y de conocer, aquí es otra oración de Pablo por los creyentes. Estoy orando por vosotros para que conozcáis el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta lo máximo, hasta el tope de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra desde el cielo. A Él sea la gloria en la iglesia. Dice eso tu Biblia, la Reina Valera, según el poder que obra desde el cielo, según el poder que Él va a caer del cielo. No, según el poder que actúa en nosotros. Que actúa. ¿De dónde salen las respuestas a tus oraciones? ¿De dónde sale el poder y la que glorifica a Dios? ¿De dónde sale la autoridad? ¿De dónde salen las respuestas para darte más abundantemente de lo que pides o entiendes? Dios lo hará según el poder que obra en ti. O sea que el límite, ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son los límites? El poder que obra en ti. Si el poder que obra en ti es grande, os voy a citar un versículo para que entendáis a dónde quiero llegar. Juan le escribe a un amigo suyo, creo que es tercera de Juan, le escribe, le dice, pido o espero que prosperes y seas sanado en todo, así como prospera tu alma. En otras palabras, lo que vas a vivir exteriormente depende de lo que tengas aquí. Si aquí tienes un Dios así de pequeño, según el poder que obra en ti, ¿qué es lo que va a salir afuera? Sin embargo, tienes una revelación de un Dios grande, según el poder que obra en ti. Así será la manifestación de la gloria de Dios a través de tu vida para glorificar a Dios. Y estos creyentes se mueven en el río sin temor. En Hebreos 6 nos dice no volver a echar este fundamento, sino que un creyente maduro es aquel que ya tiene claro todo lo que es los bautismos, la imposición de manos, arrepentimiento de obras muertas, cosas que el escritor a los hebreos llama cosas básicas del cristianismo. Dejar esas cosas y moveros, crecer, madurar, porque muchos de vosotros deberíais ser maestros, sin embargo no os puedo dar alimento sólido, sino leche. Por esto que estamos estudiando, no es porque tengas más o menos conocimiento de la Biblia, sino porque tengas más o menos conocimiento de qué es lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario y qué significa eso para ti. Si yo tengo una revelación de Dios grande, todopoderoso, sentado en los cielos, Rey de reyes, Señor de señores, todos sus enemigos debajo de sus pies, victorioso, vencedor, que cuando Él habla los montes se derriten y tiemblan, cuando manifiesta su presencia y su gloria, nadie puede quedar en pie. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo va a afectarme eso a mí? ¿Entendéis? Entonces pasar de esa enseñanza básica y aprender quién somos en Cristo, aprender a mantenernos llenos del Espíritu Santo. Un creyente maduro es aquel que no depende de los demás, aunque no es malo depender de los demás. La Biblia nos enseña que lo hagamos, pero un creyente maduro es aquel que sabe llenarse del Espíritu Santo, aunque esté solo en el desierto. Que sabe adorar a Dios, aunque esté solo. Que sabe mantenerse lleno, aunque todos los demás estén en contra. ¿Os acordáis de la orilla del río? El cauce, se dice. No está limitado a lo que los demás determinan. No viven en su propia fuerza,
sino que viven en el poder de Dios. Viven en el poder de Dios. Zacarías 4:6. Os estoy dando un montón de versículos populares que os gusta, nos gusta a todos los creyentes. Esta es la palabra del Señor al Zorobabel. Zorobabel, no es por el poder tuyo ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es con espada ni con ejército, como dice otra versión, sino por mi espíritu. En otras palabras, no es por lo que tú te creas capaz de hacer, sino por el espíritu que está en ti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas de las razones del por qué no nos movemos en obediencia. Esta semana estaba hablando con mi hija precisamente. Muchas de las razones del por qué no nos atrevemos a orar por los enfermos, a ministrar, a testificar de Cristo, a echar fuera demonios, es porque estamos siempre conscientes de mi debilidad. ¿Quién soy yo para orar por nadie? ¿Quién soy yo para hablarle de Cristo? ¿Quién soy yo para echar fuera? ¿Quién soy yo para...? ¿Y qué hemos aprendido hoy? ¿Y qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que no es por mi fuerza ni por mi poder, sino por mi espíritu. Os voy a dar 2 oraciones para que oréis de hoy en adelante. La primera está en Hechos 4. Y terminamos con esto. Hechos 4:29. Hechos 4:29 al 31. Estas son las oraciones que vamos a hacer para nuestra vida, tú y yo. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras tú extiendes tu mano, ¿os dais cuenta que es Dios? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo, o de tu santo siervo, como dice otra versión, Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ahora aplícala a ti mismo. Ahora, Señor, considera mi debilidad, considera mi flaqueza, considera, Señor, lo poco que soy, y permite que tu sierva o tu siervo hable tu palabra con toda confianza, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Otra oración que tenemos que orar se encuentra en los Salmos, Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Os acordáis? Río, agua. Así quiero contemplarte, quiero contemplar tu presencia en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida y mis labios te alabarán. Y así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Y cuál es el resultado, versículo 5 de esta oración? Como con médula y grosura. Médula y grosura son 2 palabras del Antiguo Testamento que son sinónimos de unción y gloria. Con médula y grosura estará saciada mi alma, y con labios jubilosos te alabará o te alaba mi boca. Cuando en mi cama me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Pero la oración importante es que tenemos que hacer: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca. Si no os gusta madrugar, leerlo en la Biblia de las Américas, que dice, te buscaré con afán. Si no os importa madrugar, leerlo en la Reina Valera, que dice, de madrugada te buscaré. Tú dependes si te gusta madrugar o no. Podéis escoger la versión que más os guste. Entonces, conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de ser condicionados y conformados por las orillas que el mundo determina, que la religión determina, que el hombre determina, y empieza a abrir
de camino en el poder de Dios para gloria de Dios, sabiendo que el Dios que tienes en ti es grande, es el Todopoderoso. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.